Buenas tardes compañeros, hoy les venimos a explicar sobre cómo calcular la resistencia equivalente, los voltajes que fluyen en cada una de las resistencias y cómo calcular la intensidad total de la corriente. Pues como vemos aquí, ocupamos nada más como nos pide, nosotros armamos un circuito que va a estar en paralelo. Nuestro circuito ya lo tenemos hecho, primero como nos ha explicado el profesor Quiroz, alumno. Que tenemos que primero siempre hacer los cálculos en las hojas y después lo llevamos a práctica. Aquí nosotros ya nos adelantamos, ya tenemos los cálculos, ahora solo nos queda comprobar cómo lo hicimos y si es que nos da. Ok, en este momento vamos a armar nuestro circuito. Tenemos que tener mucho cuidado con las piezas porque son frágiles y las podemos romper al momento de manipularlas. Obviamente aquí, como nos pide nuestro circuito, vamos a armarlo con una resistencia de 1 kilo ohm. Aquí ya lo conecté. Y vamos a armarlo con una resistencia de 2.2. Como ya nos ha dicho, nos ha enseñado nuestro profesor Quiroz, cómo ver las resistencias. Entonces vemos que este es rojo, que nos da 22. Entonces ya sabemos cómo calcular lo que mide de cada resistencia. Tenemos, como le dije, mucho cuidado con las resistencias, se pueden romper. Tenemos que también tener mucho cuidado sobre cómo lo conectamos en nuestro protoboard, porque si vemos aquí, nada más lo conectamos todos en una línea de los hoyitos, pero no los conectamos variados hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque las líneas van unidas, estas van unidas así, de ladito, pero no van unidas así nada más de línea, no van unidas de columna, va de fila, nada más. ¿Por qué? Porque pues así en nuestro protoboard, nada más las únicas que van en fila son estas dos, la de fuente y la toma de fuente y la de tierra. ¿Okay? Entonces no importa en qué parte del hoyito lo conectemos, siempre y cuando esté conectada, pues donde nos dice. Conectamos de una vez las puntas de nuestra fuente, no pasa nada. Ok. Y pues tenemos jumpers. ¿Para qué? Para que nos facilite nuestro manejo de el circuito, no tengamos mucho. Okay. Tenemos siempre que asegurarnos que nuestro multímetro esté apagado, porque si lo tenemos calculando otra cosa y vamos a medir pues diferente de lo que ya tenemos aquí, podemos dañar nuestro multímetro y no queremos que pase eso. Ok, para calcular entonces la resistencia equivalente, aquí tenemos que lo tenemos conectado de el nodo A al nodo B, que como vemos de la punta A al punto B. Entonces nada más conectamos de aquí. Primero ponemos la perilla en 20 kilo ohms y después conectamos. Ok, vemos que nos da 0.68, exactamente igual a lo que tenemos en nuestra resistencia equivalente ya calculada. Entonces comprobamos que lo que tenemos, si está bien, está correcto. Okay. Desconectamos. Ahora vamos a pasar a calcular el voltaje de cada una de las que fluye en cada una de las resistencias. Entonces para esto le vamos a tener que dar fuente, vamos a tener que conectar la fuente, ¿okay? Y la perilla la ponemos así. Bueno, apagamos. Okay. Para esto, como ya lo calculamos y como ya hemos visto, nuestra resistencia, nuestro circuito está en paralelo. Como vamos a quitar el multímetro, está en paralelo. Entonces, como ya tenemos en nuestras fórmulas que tenemos que las intensidades para sacar una intensidad total se suman, pero los voltajes van a ser iguales. Entonces no importa dónde calcule, si calculo en esta resistencia o si calculo en esta otra resistencia, mi voltaje tiene que ser el mismo, o sea, el mismo que me va a dar la fuente. Entonces primero vamos a calcular el de la fuente, cuánto es el que nos está dando, cuánto es lo que ya tenemos. Conectamos y entonces pasamos. Nuestra fuente nos está dando de 5.33, siempre varía dependiendo del tipo de la fuente.
y obviamente de donde lo tengamos conectado. Ok, ahora pasamos rápidamente a conectarlo a nuestro protoboard. Dejamos esta punta desconectada, conectamos al multímetro y vamos a calcular el de la resistencia 2.2. Aquí, como vemos, nos da 5.32. Es un poquito diferente, nada más por puntos decimales, pero vemos que sí nos da lo que queremos calcular. Desconectamos, lo volvemos a conectar. Ahora desconectamos la de 1. Igual, conectamos y nos da lo mismo que nuestra fuente de voltaje. Entonces está comprobado, ya los voltajes están bien. Entonces, como aquí ya tenemos, como ya habíamos dicho, como ya habíamos calculado, nuestros voltajes tienen que ser iguales. Aquí lo calculamos con 5 volts porque es lo que nos supone lo que nos tiene que dar nuestra fuente, pero como ya he dicho, nos puede dar diferente. No pasa nada, mientras en la práctica nos dé igual. Ok, conectamos. Entonces, ya para acabar, bueno, para casi acabar, conectamos jumpers. ¿Para qué? Para nuestra facilidad, nuestro acomodo, como le quieran poner. Le conectamos aquí, en estas partes, en las orillas. Aquí está. Ya conectamos nuestro jumper. Ahora pasamos con la perilla a calcular en 20 mA. Ahora sí, vamos a conectar. Nuestra intensidad de corriente total calculada nos tiene que dar de 7.2727 mA. Okay, ahora vamos a comprobarlo. Conectamos y conectamos. Vemos que nos da de 7.55 mA. Esto varía porque, como ya lo había dicho, nuestra fuente es diferente y nos está dando un voltaje diferente al que nosotros calculamos. Listo. Ya desconectamos. Como ya he dicho, ten mucho cuidado al momento de desconectar esto, porque se puede romper. Estos jumpers los utilizamos de una resistencia que se nos acaba de romper. ¿Por qué? Por la manipulación. Y ahora, último paso es calcular nuestro potencial. Nuestro potencial no lo podemos medir con un multímetro convencional, pero con otras, nuestra potencia no la podemos medir con un multímetro convencional. Tiene que ser con otros tipos de maquinitas. Okay. Entonces, para calcular nuestra potencia total, tenemos que la potencia total es igual al voltaje total entre nuestra intensidad de corriente total. Como ya tenemos aquí calculado nuestro voltaje total y nuestra intensidad de corriente total, entonces ya muy fácil, podemos calcularlo. Entonces nada más sustituimos aquí. Nos da que los 5 volts entre los 7.27 mA nos debe dar 0.6875 de potencia total. Watts. La potencia total se mide en watts. ¿Ok? Lo mismo para la potencia 1 y para la potencia 2. Va a ser exactamente lo mismo ahora que con el voltaje 1 y intensidad de corriente 1. Y potencia 2, voltaje 2, intensidad de corriente 2. Vemos aquí que nos da diferente. ¿Por qué nos da diferente o por qué suponemos que nos da diferente? Es porque nosotros tenemos que, pues, nuestra resistencia puede ser de 0.6875, que es lo que debería de ocupar. Pero al sumarlo con nuestra teoría de potencia total, que es de 0.1, pues de P1 más P2, nos da diferente. ¿Por qué? Porque puede ser porque esto, o es lo que ocupa para que no se vaya a quemar, o es lo que puede aguantar. Entonces, siempre hay que variar. Este es tema nuevo, lo estamos viendo y vamos a comprobar después qué es, por qué nos da diferente. ¿Okay? Por mi parte es todo, muchas gracias.